Bienvenidos de nuevo a DFC Books. Hola, ¿qué tal? Y por favor, a quienes nos escuchan, dejen en los comentarios cualquier petición de libros que les gustaría que se analizara en el futuro. Sí, siempre estamos revisando sus sugerencias. Totalmente. Y bueno, hoy tenemos una exploración, muy intensa. A ver, imaginen el siguiente escenario. Huir desesperadamente de una masacre perpetrada por jóvenes ricos y armados. Ajá. Luego, adentrarse en un túnel oscuro en medio de la montaña y de repente relatar con total seriedad cómo toca enfrentarse a navajazos contra una enorme araña gigante y luminosa. Suene a locura total, la neta. Es que sí, es una locura. Hoy analizamos cómo la mente se quiebra cuando la realidad es demasiado brutal para procesarla. Nos sumergimos en las páginas de El Atravesado. Un clásico. Sí, una obra escrita en 1971 por el autor colombiano Andrés Caicedo. Y pues la misión de este análisis es extraer las pepitas de oro de este texto. Claro, entender qué hay en el fondo. Exacto, para entender no solo qué sucede en estas calles manchadas de sangre, sino por qué esta historia de pandillas, diferencias sociales y violencia sigue siendo tan impactante hoy en día. Es que es una exploración absolutamente visceral. Porque, a ver, el texto no es la típica historia de la adolescencia como esta etapa de rebeldía pasajera. No. Para nada. Es un mapa hiperrealista de la violencia urbana en la ciudad de Cali. Y todo esto combinado con una obsesión enfermiza por el cine estadounidense. Ajá, súper marcada. Y una furia juvenil que choca de frente, choca contra barreras de clase insuperables. Es una disección de cómo el entorno moldea o más bien deforma a una persona. Sí, está cañón. Pero, a ver, antes de arrancar con todo y desmenuzar estos temas, tengo que hacer una breve y muy importante aclaración para quienes nos escuchan. Muy necesaria, sí. Esta historia toca temas políticos muy densos y conflictos de clase profundamente arraigados, Así es. incluyendo referencias históricas a desplazamientos de tierras por violencia partidista y masacres perpetradas por clases altas. Sí, temas muy delicados. Y debe quedar absolutamente claro para nuestra audiencia que este programa no toma ningún bando político ni ideológico, ¿ok? Cero, ninguno. Nos limitamos estrictamente a reportar y analizar de manera imparcial las ideas y los eventos pues tal como están plasmados en el material original del autor. Exacto. Nuestro enfoque es 100% analítico. Queremos observar, digamos, los engranajes psicológicos y sociales de esta obra literaria, pero sin emitir juicios de valor sobre las ideologías que retrata. Perfecto. Aclarado eso, vamos a desmenuzar esto. Para entender el motor de toda esta tragedia, primero tenemos que conocer a las personas que habitan este mundo. A los personajes. Ajá. Y todo gira en torno a nuestro protagonista y narrador, a quien conocemos como el Atravesado. Un apodo muy descriptivo, por cierto. Totalmente. Y digo, para que quienes nos escuchan se den una idea clara, haz de cuenta que este narrador es como ese amigo que ve demasiadas películas de James Dean o de vaqueros, y pues decide que la única forma de sobrevivir... Es imitando todo eso, ¿no? Exacto. Decide que en este mundo injusto, a la fuerza él tiene que ser el antihéroe invencible de su propia película. Y me parece que esa fachada de antihéroe es un mecanismo de defensa fascinante, la verdad. A ver, explícame eso. Pues estamos hablando de un adolescente solitario, un peleador callejero que se asume a sí mismo como una fuerza destructiva. Ajá. O sea, él no consume el cine por mero entretenimiento, especialmente películas de terror como Drácula o los westerns. Si no va al cine a comer palomitas y ya. Exacto. Las consume buscando un manual de supervivencia. Romantiza esta figura del llanero solitario porque en su vida real no tiene figuras de autoridad a las que respetar. ¡Qué fuerte! Sí, adapta las actitudes de esos personajes de ficción a la crudeza del asfalto en Colombia. Y el contraste más brutal de esa actitud lo encontramos en su casa, fíjate. ¿En su dinámica familiar? Sí, porque su única ancla emocional, su cable a tierra, es su male. Uno pensaría que un chavo tan violento tendría, no sé, un hogar destruido, ¿no? Claro, es el cliché. Pero no. Su madre es una figura inmensamente amorosa y protectora. Sin embargo, ella carga con un trauma silencioso muy fuerte. ¿El desplazamiento? Exacto. Fue desplazada de su finca, que por cierto, irónicamente se llamaba Malanoche. Y esto debido a la violencia política. ¡Wow! El nombrecito. Sí, es como si ella representara un pasado que les fue arrebatado. Es una herida que el protagonista siente todos los días, pero que al principio de la historia ni siquiera entiende bien de dónde viene.
Y esa incomprensión de su propio origen es justo lo que lo empuja a buscar una identidad en las calles. Lógico. Al no entender la herida histórica de su familia, pues busca pertenecer a algo que él mismo sí pueda controlar, que domina su entorno. Edgar es prácticamente quien le enseña a estructurar su rabia. Su mentor. Sí, su mentor en el arte de dar el primer tote, o sea, el primer golpe en una pelea. Ese concepto es clave para él. Súper clave. Y luego está Rebeca, que es descrita como el corazón palpitante de la pandilla. Una figura magnética. Sí, una bailarina legendaria, de esas personas que iluminan una habitación, pero que están envueltas en un aura de tragedia inminente, como que sabes que algo malo va a pasar. Totalmente. Pero, a ver, el ecosistema de este libro no estaría completo sin el polo opuesto de ese mundo callejero. ¿Te refieres a la prima? Así es, María del Mar Lago Zamorano, la prima adinerada del protagonista. Uf, ese personaje es súper frustrante. Es que si Edgar y Rebeca representan la lealtad de la calle, María del Mar es el privilegio inalcanzable. Ajá. Es el amor platónico del narrador, pero su función en la historia es ser la encarnación literal de la barrera de clases. Es el rechazo más cruel, ¿no? Exacto, es la humillación social personificada. Lo cual me lleva a un personaje que de verdad me dejó pensando muchísimo, porque aparece más adelante para canalizar todo ese rechazo social, y parece salido de otro libro completamente distinto. Akira Nagasaka. Akira Nagasaka. O sea, ¿cómo encaja un experto japonés en artes marciales en las pandillas callejeras de la Colombia de los años 70? Suena rarísimo. Suena fuera de lugar, pero es una anomalía superintencional por parte del autor. ¿Así? Sí, Akira es silencioso, letal, envuelto en una melancolía profundísima. Representa una transición en la mente del protagonista. Ok, a ver, cuéntame más de eso. Pues Akira le enseña que la violencia no tiene por qué ser un arrebato caótico de pandilleros. O sea, puede ser una ciencia fría y calculada. ¡Wow! Es una figura de aislamiento absoluto, que le enseña al narrador a interiorizar su destrucción. ¡Qué intenso! Y teniendo este mapa de personajes tan complejo, ya podemos observar cómo se forja, digamos, el modus operandi del atravesado desde sus primeros años. Que es brutal desde el inicio. Sí, y esto lo vemos claramente en los primeros capítulos, en su etapa escolar en el Colegio El Pilar. A ver, aquí el protagonista no negocia, no debate, no busca caer bien. Él se impone. Exacto, establece su jerarquía a base de trancazos limpios. Hay una anécdota en el texto que es, creo que el evento más importante de ese primer capítulo. La del profesor. Sí, cuando la clase entera decide hacerle bullying a don Benito, el profesor de inglés. Es que esa escena del profesor es un estudio completo sobre la crueldad colectiva. Totalmente. Los estudiantes le inventan un villancico burlándose de su olor corporal, de su pecueca, como se le dice en Colombia, al mal olor de pies, Qué crueles, de verdad. y lo cantan todos al unísono, creando como esta pared de sonido anónima para que el maestro no pueda castigar a nadie en particular. Muestra una falta total de respeto por la autoridad, ¿no? Así es. Pero fíjate, lo revelador no es la burla en sí, sino cómo reacciona nuestro protagonista cuando alguien rompe las reglas de esa mafia escolar. Ah, claro, con rizo. Exacto. Un compañero, Rizzo, decide delatar a los que estaban cantando. Y pues el narrador no espera la salida y simplemente lo destroza a golpes. Sin piedad. Sin piedad. Y no solo castiga a los soplones, también somete a los rivales fuertes, como Omar el Crespo. Uy, a ese lo deja muy mal. Lo golpea hasta dejarlo irreconocible solo por haberse atrevido a mencionar a su madre. Aprende muy rápido que el miedo es la moneda de cambio más valiosa. Sí, sobre todo cuando las instituciones fallan. Es un microestado donde él impone la ley. Tal cual. Pero su verdadera educación ocurre cuando sale de las aulas y entra en los cines, que es el evento clave del segundo capítulo. Los cines, claro. El surgimiento formal de la Tropa Brava coincide con este fenómeno cultural. Las pandillas básicamente se apropian de los teatros. Es increíble, ¿no? Imaginar los cines proyectando Al compás del reloj con Bill Haley o Rebelde sin causa con James Dean, pero no como lugares para sentarse tranquilos. No, eran campos de batalla reales. Exacto, verdaderos campos de batalla. Las pandillas de toda la ciudad se reunían. Ahí, el cine se convierte en el epicentro de la cultura y la violencia juvenil. Y es que la cultura pop estadounidense opera aquí como un catalizador, brutal. Les da como un modelo a seguir. Les proporciona un manual de instrucciones estético y conductual. Estos jóvenes ven a James Dean empuñar una navaja y, pues, copian el movimiento. Ajá, tal cual.
Tratan de emular a las pandillas de Nueva York en las calles de Cali, buscando desesperadamente un sentido de épica, un propósito de vida que el sistema ya les había negado. Es una locura. Adoptan uniformes, elaboran escudos, inventan gritos de batalla. Es una rebeldía súper performativa, ¿no crees? Sí, muy actuada, pero con consecuencias reales. Y esa rebeldía performativa, ese jueguito de ser el llanero solitario urbano, funciona de maravilla. Hasta que deja de funcionar. Exactamente. Hasta que choca de frente con las estructuras reales de poder. Y aquí es donde la historia da un giro sumamente macabro en el tercer capítulo. El punto de no retorno. Así es. Pero bueno, antes de cruzar esa frontera invisible hacia la tragedia absoluta, hagamos una pequeña pausa. Adelante. Si a quienes nos escuchan les fascina descubrir estas capas ocultas y los secretos detrás de la literatura más cruda, les pedimos de favor que se suscriban al programa en este momento. Sí, denle al botón de suscribir. Es la mejor manera de asegurar que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones literarias. Y bueno, volviendo al tema, ¿cómo es que la Tropa Brava cruza esa línea? Cruzar la frontera hacia los barrios ricos del norte de la ciudad. Y ahí es donde invaden el estacionamiento de Sears, que es el evento central del capítulo 3. Exacto. Y el hecho de que elijan Sears, no es casualidad. Para nada. Es un almacén estadounidense, otro símbolo gigantesco de esa cultura de consumo que admiran, pero de la cual están completamente excluidos. Y según ellos van pacíficamente, ¿no? A establecer un nuevo cuartel. Supuestamente sí. Pero el gerente del lugar, el señor Urrea, entra en pánico y llama a las autoridades. Y pues el resultado es un altercado masivo donde los jóvenes destruyen todo a su paso. Saquean discos, rompen cosas. Cosméticos, vitrinas, todo. Es una explosión de anarquía pura. Y es una transgresión imperdonable para la estructura de clases de ese mundo. Totalmente imperdonable. Y lo terrible aquí, la neta, es cómo responde el sistema. Uf, sí. Porque la represión no viene a través de la policía oficial mediante arrestos legales, no. No. Viene a través de lo que en el texto se denomina la Guardia Civil, que son básicamente escuadrones de jóvenes de la clase alta armados con armas de fuego reales. Y respaldados por sus familias influyentes, claro. Exacto, con total impunidad. O sea, yo veo a esta Guardia Civil casi como un sistema inmunológico de la élite. No ven a estos chavos pandilleros como adolescentes cometiendo un delito. Los ven como un virus. Un virus que entró a su zona exclusiva. Y por lo tanto, desatan una respuesta letal y totalmente desproporcionada. La noche del 7 de diciembre, esta Guardia Civil perpetra una masacre absoluta. Una cacería humana sistemática. Sí, cazan a los miembros de la Tropa Brava por toda la ciudad. Clarísimo sobre quién tiene el monopolio de la violencia real con impunidad. Y la imagen que se te queda grabada de este capítulo es el descubrimiento del cuerpo de Rebeca. Terrible, qué escena tan triste. Sí, el corazón de la pandilla. Esa bailarina llena de vida aparece asesinada sobre una mesa, empapada en aguardiente. Y además la nota que dejan. Sí, no les basta con matarla. Le dejan un mensaje sumamente cruel a Edgar junto al cadáver, dictando que lo dejan vivo solo para que recuerde esa noche y aprenda a quedarse en su lugar. Firmado por el hijo del gerente de Sears. Para rematar. Sí, firmado por él. Es que esta exhibición de poder absoluto e impune genera un nivel de impotencia tan abrumador en el protagonista que provoca una ruptura psicológica profundísima. El colapso total de su mente. Sí, de su cosmovisión. Y esto nos lleva al capítulo 4, donde el texto se vuelve genuinamente extraño. Súper extraño. O sea, a ver, el evento central del capítulo 4 es él huyendo de la carnicería. Buscando refugio. Ajá, buscando refugio en el monte y entra a un túnel en la montaña. Y nos describe, sin cambiar el tono realista, cómo se encuentra frente a una enorme araña gigante. Una araña que emite luz, además. Sí, luz desde su vientre. Y se enfrasca en un combate a muerte a navajazos contra ella hasta que logra vencerla y salir por la zona de Chipichape. Suena a otra novela, ¿no? Totalmente. Cuando leí esto, tuve que volver atrás varias páginas. O sea, ¿en qué momento pasamos de una masacre urbana que se siente súper realista a pelear con un monstruo sacado de una película de ciencia ficción? Es una locura. ¿Qué significa esta araña en serio? Pues es una transición al surrealismo que resulta vital para entender el trauma clínico del personaje. A ver, explícame, porque me dejó súper sacado de onda. La araña luminosa es una externalización, o sea, una manifestación literal de su psique fracturada. ¡Wow!
Piensen lo que acaba de vivir. Una violencia institucional y de clase contra la que sus puños no sirven de absolutamente nada. Nada, ni las manos metió. No pudo salvar a Rebeca. No pudo enfrentar los rifles de los niños ricos. Ante esa imposibilidad de procesar su impotencia, su mente se quiebra. Intenta desesperadamente un monstruo. Exacto. Un monstruo al que bajo sus propias reglas sí puede matar. Claro. Como la realidad le arrebató el papel de antihéroe invencible, su cerebro le fabrica un escenario de película de clase B para que recupere la ilusión de control. Aunque sea por unos minutos en la oscuridad de ese túnel. Exactamente. Vencer a la araña es un mecanismo de supervivencia psicológica. Es la ficción acudiendo al rescate de una mente colapsada. Pero la tragedia es que eventualmente tiene que salir del túnel, y cuando sale, pues la pandilla está destruida. Sus referentes de poder físico ya no existen. Así que en el capítulo 5 intenta buscar un terreno diferente donde validar su existencia, y trágicamente intenta buscarlo en el amor. Apuntando hacia su prima adinerada, María del Mar. Sí, piensa que tal vez el amor pueda cruzar las fronteras que los puños no pudieron. Y el resultado del capítulo 5 es predeciblemente desastroso. El evento de la fiesta. La fiesta de 15 años. Sí, se enfrenta a un tipo de violencia diferente, pero igualmente destructiva, que es la humillación social extrema. El protagonista intenta camuflarse en ese mundo de riqueza, ¿no? Sí, su madre hace un sacrificio enorme para comprarle un traje elegante de la marca Guido lo viste. Y él llega a esta casa llena de extranjeros, música en inglés que no comprende, sirvientas con delantales impecables. Es una escena dolorosísima. María del Mar lo ignora por completo. ¿Lo trata como una curiosidad incómoda frente a sus amigos de sociedad? Sí, y cuando él, en un acto de terquedad, intenta acercarse a ella, el novio de su prima, un joven de clase alta, lo golpea y lo humilla públicamente. Lo corren empujones. Y su respuesta a esta expulsión es patética, pero al mismo tiempo tiene una poesía callejera muy, muy triste. La serenata, ¿no? Exacto. Consigue un músico callejero para que se pare en la esquina de la mansión y le cante Rayito de Luna a todo pulmón. Es un acto de desafío, sí, pero huele a derrota total. Y esa serenata es la cristalización de su alienación. Ha sido masacrado en el territorio del poder físico y ahora es aplastado en el terreno emocional y social. Y este doble fracaso lo convence de que jamás será aceptado. Por lo tanto, y aquí entramos al capítulo 6, decide que su única opción es ser temido, pero ya con frialdad absoluta. Las calles vacías. Ajá, aquí es cuando se inscribe en la Academia de Artes Marciales Ketsugo y conoce a nuestro amigo japonés Akira Nagasaka. Y volvemos al maestro japonés, que es el evento central de este bloque. La instrucción que recibe cambia la naturaleza de su violencia. Completamente. Akira no le enseña a pelear a gritos en un cine. No, le enseña anatomía letal. Le explica cómo fracturar las vértebras cervicales con un movimiento de brazo, o cómo un golpe preciso debajo de la oreja puede apagar el cerebro al instante. Es una violencia quirúrgica, clínica. Pierde todo su encanto de Hollywood. Y Akira se vuelve el espejo de lo que él podría llegar a ser. Alguien que se comunica exclusivamente a través de la violencia calculada, pero con un vacío insoportable. Y lo vemos, porque Akira no sobrevive a su propio aislamiento. El maestro viaja al puerto de Buenaventura y comete seppuku, el suicidio ritual japonés. Abriéndose el vientre. ¡Qué brutal! Sí, y como un último acto de crueldad o quizá una conexión fallida, le envía al narrador una fotografía de su propia muerte metida en una botella. Y el narrador, en un arranque de furia por sentirse abandonado otra vez, rompe la botella y la foto. O sea, pensemos en el nivel de aislamiento de este muchacho en ese momento. Perdió a todos. A Edgar en la locura, a Rebeca en la masacre, a María del Mar y ahora a Akira. Está completamente solo. Pero es, paradójicamente, en esa soledad total donde ocurre su verdadero despertar en el capítulo 7, el final. La revelación. Exacto. Hasta este punto, él ha estado soltando golpes contra síntomas de una enfermedad que no sabe nombrar. Pero entonces, su madre se sienta con él. Y le cuenta la historia completa de su pasado familiar, lo que realmente pasó en la finca Malanoche. Le narra cómo los soldados llegaron amparados por la oscuridad, con la orden política de arrasar con todos y no dejar ni un conservador vivo en la región. Les robaron la tierra y el futuro a punta de fusil. Y en ese instante, uno casi puede escuchar el clic en la mente del protagonista. Todo cobra sentido para él. Toda la furia inarticulada,
el desprecio de su prima, la masacre de la Guardia Civil. Todo comparte la misma raíz. Por primera vez entiende la estructura de la lucha de clases y entiende que su marginación no es un fracaso personal, sino el resultado de un despojo sistemático y avalado por el Estado. Y esa revelación transforma su rabia por completo. Ya no es una furia ciega, ahora tiene un diagnóstico histórico. Y su primera acción es ir a la mansión de sus familiares ricos y romperles los vidrios a pedradas. Es un acto de vandalismo, claro, pero ahora sabe exactamente por qué lo está haciendo. Y esto altera el rumbo de su vida. Se inscribe en un colegio público emblemático, el Santa Librada. Y cuando estallan las protestas y motines estudiantiles del 26 de febrero en Cali, él ya no pelea por unos asientos de cine. No, está en primera fila enfrentándose a la policía en medio de una movilización masiva. Esto nos presenta la evolución final de la violencia en el texto. Pasa de un instinto infantil a un espectáculo de pandillas, a una técnica homicida y finalmente cristaliza en una violencia con propósito político y social. El protagonista se autodenomina un trotacalles, un agente del caos consciente. Él mismo dice que tiene la conciencia de la tranquilidad en pasta. ¡Qué frase tan potente! Sí, o sea, siente una paz mental absoluta al lanzar la primera piedra porque concluye que está atacando a un sistema corrupto y extractivo. Analizar esta trayectoria nos deja frente a una realidad muy cruda sobre el determinismo y cómo el entorno deforma al individuo cuando se le cierran las vías pacíficas, ¿no? Sin duda, nos obliga a levantar la mirada del libro y observar nuestras propias ciudades hoy en día. Y para quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis, les dejamos esta idea flotando para que la reflexionen. A ver, adelante. En una sociedad que constantemente marginaliza a sectores gigantescos de la juventud, que les impone barreras invisibles pero de concreto. Sí, y les roba su futuro. Exacto. ¿Hasta qué punto la violencia urbana que vemos a diario en las noticias no es una falla del sistema, sino el único lenguaje que ese mismo sistema les enseñó a hablar para ser tomados en cuenta? Una pregunta que te deja helado. Totalmente. Gracias por sintonizar DFC Books.